Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Mónica Ortega Piedra. El día de hoy vamos a seguir con el tema del Estado liberal en Costa Rica. Para iniciar, vamos a seguir la siguiente lectura. Ojalá la podamos leer en voz alta y tratar de ir siguiéndola como lo hago yo. La cigarra y la hormiga. El invierno sería largo y frío. Nadie sabía mejor que la hormiga lo mucho que se había afanado durante todo el otoño, acarreando arena, trozos de ramitas de aquí a allá. Había excavado 2 dormitorios y una cocina flamantes para que lo sirvieran en casa, y desde luego almacenado suficiente alimento para que le durase hasta la primavera. Era probablemente el trabajador más activo de los 11 hormigueros que constituían la vecindad. Se dedicaba aún con ahínco a esa tarea, cuando en las últimas horas de una tarde de otoño, una aterrida cigarra, que parecía morirse de hambre, se acercó, renqueando, y pidió un bocado. Estaba tan flaca y débil que desde hacía varios días solo podía dar saltos en un par de centímetros. La hormiga a duras penas logró oír su trémula voz. «Habla», dijo la hormiga. «¿No ves que estoy ocupada? Hoy solo he trabajado 15 horas y no tengo tiempo que perder». Escupió sobre sus patas delanteras, se las restregó y alzó un grano de trigo que pesaba el doble que ella. Luego, mientras la cigarra se recostaba débilmente contra una hoja seca, la hormiga se fue deprisa con su carga, pero volvió en un abrir y cerrar de ojos. «¿Qué dijiste?», preguntó nuevamente, tirando de otra carga. «Habla más fuerte». Aquí podemos ver cómo el trabajo de la hormiga no se detiene, es un trabajo arduo, ya que ellas recolectan la comida para pasar un largo tiempo sin buscar comida y tener alimento para sus crías y para otras hormigas que lo necesitan. Las reformas liberales, ahora sí vamos a iniciar con el tema, fueron impulsadas durante el Estado liberal para modernizar el país. Se llevaron a cabo en 4 ámbitos: en el educativo, ¿verdad?, en el eclesiástico o religioso, jurídico y estatal. En cuanto a lo que es eclesiástico, se refiere a la religión, a las leyes anticlericales. Los gobernantes liberales querían hacer ver al pueblo que el Estado era el ente de mayor autoridad, que esta autoridad no se compartía con otras instituciones como la Iglesia Católica. Esto desembocó una confrontación entre la Iglesia y el Estado, y este último, el Estado, tomó algunas medidas extremas. Por ejemplo, a partir de julio de 1884, el presidente Próspero Fernández Oriamuno dictó las denominadas leyes anticlericales en contra de la Iglesia, que quería decir que le impuso algunas leyes a la Iglesia y tomó medidas como solicitar a través de la prensa y sermones a padres de familia no enviar a sus hijos a la escuela, causando una disminución de la población estudiantil, impulsando creación de escuelas privadas donde se enseñaba la religión libremente. Se les enseñaba a los estudiantes la religión de la manera en que cada centro educativo viera conveniente. Algunas medidas fueron como secularizar los cementerios. Por ejemplo, ¿verdad?, que la persona que practicaba una religión distinta no se le enterrara en los cementerios públicos, que se expulsara al primer obispo de Bernardo Augusto Tiel del país y a los jesuitas. Se les llamó Campaña de Jesús. Prohibir órdenes monásticas, por ejemplo, grupos de monjes. Prohibir recolección de limosnas, que es lo que conocemos nosotros, que realizan en las iglesias para poder ayudar a las personas de escasos recursos. Eliminar la enseñanza religiosa en centros educativos administrados por el Estado, conocido como laicación. Y también prohibición de los feligreses para organizar manifestaciones religiosas.
fuera de los templos, así como procesiones. Solo estaban permitidas las de Semana Santa, Corpus Christi y el Día del Santo Patrono. La reforma educativa. Ahora sí vamos a ver un poquito lo que es la reforma educativa. Se organizó y se controló la enseñanza por parte del Estado como uno de los objetivos del gobierno liberal. Por ejemplo, en esta época la Iglesia Católica ejerció una gran influencia sobre la enseñanza debido a la ley de concordato. Esta ley, firmada en 1852, permitía que la Iglesia supervisara los contenidos de la educación primaria y además, en consecuencia, muchos religiosos eran los únicos maestros de la escuela y colegios del país. La posibilidad de que los religiosos dieran clases en escuelas y colegios acá se volvió muy visible. Durante el gobierno de Bernardo Soto Alfaro, el secretario de Instrucción Pública, Mauro Fernández, realizó una reforma del sistema educativo. El proceso se inició con la aprobación de una ley de instrucción pública de 1885 y la Ley General de Educación Común de 1856. Mauro Fernández Acuña fue nombrado el secretario de Instrucción Pública en 1885. Algunas de las principales elementos de la reforma educativa fueron cerrar la Universidad Santo Tomás, que era la cual tenía una fuerte influencia religiosa, fundar instituciones que apoyaran la función educativa como la Biblioteca Archivo Nacional, asumir el control estatal de la educación para elaborar planes de estudio, crear centros de enseñanza secundaria con énfasis en la impartición de materias científicas y técnicas, como el Instituto Alajuela, el Colegio Señoritas, el Liceo Costa Rica, y seleccionar textos instructivos, administrar la enseñanza mediante gobernadores, los jefes políticos y municipalidades y juntas de educación. La reforma jurídica empezó con la promulgación de la Constitución Política de 1871. Esta obra se completó hasta la década de 1880 y se aprobó una serie de leyes, códigos y normativas necesarias que regían el país y le daban forma a las instituciones del país. Tenemos la Constitución Política de 1871. El principal cuerpo de leyes del país tenía gran influencia en el pensamiento liberal. Por ejemplo, con ideas de la Revolución Francesa y la Constitución Política de Estados Unidos. Algunos artículos que sobresalen fueron que Costa Rica era una república libre e independiente, la división de poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, derechos individuales como el derecho a la propiedad, a la igualdad ante la ley y la libertad de tránsito, que son derechos fundamentales en cada persona. El Código Civil se trató de un conjunto de disposiciones para regular la vida civil, el matrimonio, el divorcio, el régimen de propiedad, las leyes reguladoras e instituciones. Por ejemplo, tenemos, se destaca la ley del registro civil, la ley orgánica de tribunales, la ley orgánica de notariado y las leyes reguladoras de comportamiento público, ley de vagos y la ley de juegos, el reglamento de policía de seguridad, salubridad y ordenato en San José, que estas últimas las vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, esto sería por el día de hoy. Muchas gracias por la atención brindada.